Aquí los abogados Rey Ibarra Maldonado, como siempre, un gusto. Si es cierto, si es la verdad, hay una demanda que ha puesto Texas y otros estados para parar el programa de Biden. No es nada que nosotros no pensamos que iba a pasar. Es algo que pensaba de seguro iban a ser, honestamente, una sorpresa que duró hasta viernes para que Texas y los otros estados racistas ponga esa demanda. So I'm going to start in Spanish. We'll go over English a little bit, folks. Pero aquí están las nuevas noticias. La demanda que puso el estado de Texas. Déjenme ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos el página directo del gobierno de los Estados Unidos. State de Texas, ahí están diciendo ellos, están muy felices porque lo están demandando para parar este programa con todos los abogados que tiene ahí. Y también el estado, vamos a nombrar todos los estados que están aquí porque queremos decir o queremos dar mucha energía negativa a esa dirección por esa demanda. Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Wyoming, Idaho. Por fin no está Arizona, eso es algo bueno de ver, pero todos esos estados está demandando el Departamento de Seguridad Nacional, es el defendant, el gobierno, el señor Mayorkas y las otras personas encargados de migración. Cuando estamos viendo una demanda, siempre vemos a la demanda, que es el complaint que empieza aquí. Y luego, para mí, lo que da el miedo más grande es una moción for temporary restraining order, preliminary injunction, stay of agency action. ¿Qué significa? Que todos esos estados aquí con esta moción están diciendo que lo quiere que le para la programa este juez. El juez está en Texas, en Tyler, Texas, donde tenemos una amiga muy buena, Dalia Reynosa, que va a estar empezando protestas allá. Y este juez, parece que Judge Barker va a ser encargado del caso. O sea, sí es un juez diferente que los jueces del juez de Texas del pasado. Vamos a ver qué dice Judge Barker sobre eso. Y el gobierno ha puesto una respuesta, y aquí voy a revisarlo un poco en unos minutos también. Y el bueno que llegamos aquí, todo el día ayer estaba haciendo refresh, para ver si había un orden del juez parando el programa, pero no hay. Eso es muy bueno. O sea, la última cosa que pasó ayer es que están diciendo que deben contestar, y ya está en proceso de contestar el gobierno. So, hay cosas buenas ahí, cosas malas. Obvio que ya está esa demanda puesto, pero el bueno es que todavía no hay orden. ¿Qué son las demandas? ¿Qué dicen las demandas? Vamos a ver aquí, a poner la demanda ahí para que lo pueda ver. O eso es realmente el moción para la injunction, preliminary injunction, para que lo para. 77 páginas está poniendo el gobierno diciendo que el programa de parole in place es en contra de la ley y está violando la ley, no tiene el poder de hacer eso el gobierno de Biden. Y lo pueden revisar, y aquí está la moción, 67 páginas que puso el gobierno. ¿Okay? En la respuesta del gobierno, déjeme ir a la respuesta para que podamos revisar. El gobierno está pidiendo una extensión. Aquí está el gobierno, la moción que pusieron, preguntando por más tiempo, básicamente. Con el más tiempo, sharing the wrong one. Back over here again and share the right one. So, response. There we go. So, esta moción aquí, el gobierno está diciendo que lo quiere más tiempo para responder, para que no para el programa. Y aquí le da como un ejemplo lo que el gobierno quiere. Significa lo que va a dar el juez. Pero lo que el gobierno está haciendo es déjenos hasta el 6 de septiembre para entregar todo el archivo administrativo, o para que las personas demandando prueba que ellos tienen lo que se llama standing a poner la demanda, que ellos fueron dañados personalmente o van a ser dañados,
y el 23 de octubre, 60 días para revisar los documentos y para mandar más mociones, pero eso no va a pasar, no va a dar tanto tiempo, yo creo, el juez, pero está diciendo aquí, ok, el mínimo, si no nos da ese juez, danos hasta el 28 de agosto, 4 días de hoy es sábado 24, para que le da una respuesta al orden de parar el programa inicialmente. A lo mejor el juez da, a lo mejor el lunes, el juez da una orden diciendo que para el programa mientras que pelee el caso. Por esa razón, yo estoy diciendo mandar las aplicaciones hoy día, si puede. Aquí estoy en la oficina, un sábado que también usted está diciendo, pues abogado, no es aniversario. Sí es, pero obvio, la doctora Maldonado y yo conocimos en protesta en contra del PIP y queremos estar seguros que nuestra comunidad sigue peleando, defendiendo nuestros derechos y estamos aquí hoy con mucho de nuestro equipo. Está Ricardo, está Helen, está Ruby, está Zach, está Janet, está Salvador. Aquí estamos en la oficina el sábado 24 para estar seguro que podemos mandar en los paquetes que podemos durante este fin de semana, porque sí hay la posibilidad que el programa pone en pausa o cancela mientras pelea el caso que puede durar, si no meses, años. Pero para mí tan importante que pongamos todas las aplicaciones que podemos más rápido que podemos. Hemos escuchado aprobaciones en 2 días, no en todos los casos, obvio, pero sí es algo que si usted puede mandar su paquete este fin de semana, yo recomiendo 100%. Y como siempre, quiero ser incorrecto, quiere que el juez da hasta el 28 semanas, meses para una respuesta o un orden, pero nunca sabe. Entonces, para ser más seguro y proteger más a nuestra comunidad, pues mándalo ahorita si pueda. ¿Okay? Cualquier pregunta, comentario que tiene, como siempre, aquí puede ponerlo y con gusto puedo contestar. Yo voy a cambiar a inglés, pero ponga la pregunta en el idioma que ustedes quieren. All right, ladies and gentlemen, we are here August 24, 2024, 8/24/24. My son told me Kobe Bryant Day, representing in the office to file as many of the Biden parole in place, keeping family together program applications as we can. Why? Let me show you why. Okay. We knew it was going to happen. Nobody's surprised, nobody shocked, but the administrations of Texas and other racist states here, just at all, I'll show you those in a minute. They filed a complaint in federal district court in Tyler, Texas. Great friend Alita lives there. And then this here is a motion for temporary restraining order, preliminary injunction, and stay of agency action. That's a mouthful, ladies and gentlemen. Basically what it is an order to kill dreams, to punch us in the gut, to kick us in the face, to shoot us from behind, to stop the Biden parole in place program. So what's going to happen? Well, the government has responded and they're submitting and requesting more time. I'll do that with you in just a second. But first, I wanted to show you the docket, right, and go through the list of all the states just to put them on blast. If your state is here, give them a shout out and say that they should not be going forward with this lawsuit. We got Texas, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Wyoming, and Idaho. No Arizona for once. Great job, everybody in Arizona voting. And here we have the docket, what we call the docket sheet. I was hitting refresh on this all day yesterday, hoping I wasn't going to see what we call an entry here on number 12 and number 13 that said order. And would look something like this, order, but it would say order on document 3, which is a motion for temporary restraining order, preliminary injunction. And when that order comes out, it's either going to pause the program temporarily, or it's going to allow the program to keep going forward while the lawsuit's pending, right? Normally you file lawsuits to stop something. If something's egregious, needs to be stopped right away. You file the lawsuit and you file this motion for really preliminary injunction, stay of agency action, to tell the government to stop accepting, adjudicating the applications. That's what they're asking for. Is it so extreme
and so solid of a case that the judge will order it. Let's wait and find out, right? And then the case would continue. But these cases always take years. They always go up to appellate courts, Supreme Court. So we know it's going to take a long time. But the short question is, will a judge enter an order in Eastern District of Texas, Tyler, Texas, stopping this program next week? Could happen. Why are we here today on Saturday on my 16-year wedding anniversary to the most beautiful, amazing person in the world? Because there's the fear, there's the reality that Monday an order could be entered stopping this program. The government is asking for more time. They're asking that this not be shut off immediately. Let me see if I can get their motion up here that they filed Friday afternoon. Here it is here. And they're asking for this pie in the sky response schedule. Basically, the government is saying, hey, Texas, you need to prove you have standing to bring this challenge, that you were harmed. We want to fight that before we fight the preliminary injunction. Great strategy. I love it. Throw the wrench in there. Great argument. And then when you're reading the brief, you have the pie in the sky for this is my dream, judge. This is what I want. And then you see sneak in the very last sentence what you think might actually happen, right? Defendant respectfully requests the court to permit them till August 28th to respond to the motion for temporary restraining order. And that's the government saying, don't issue an order on the 26th, judge, on Monday. Wait, give us until Wednesday to respond, read our argument, and then give an order. If you're not inclined to give this pie in the sky, which that would be the greatest thing. If Monday comes out and says, oh, I agree with the government. We have this schedule, let's go into October or November before we hear it. Oh, that would be amazing. Do I think it's gonna happen? No. More than likely, I think we'll get an order on Monday from the judge, or the judge will at least give the folks until Wednesday to respond, and we'll get an order before the end of the week. So my guess, my crystal ball, and I'm wrong all the time, folks, we'll either see an order on Monday or we'll see an order on Friday about whether or not the program can continue. So definitely nerve-wracking. What are we saying? If you can file. If you can file, get it out, get it in there. We're seeing approvals in 2 days. Questions, comments, concerns, as always, reach out to us. Big shout out to our team that's here today on a Saturday. We got Ricardo, we got Ruby and Helen and Zach and Sal and Janet. It's a beautiful day here at YMLG on this anniversary Saturday. Everybody have a great rest of your day. If you're eligible, get your application in.